partir tomándome un minuto para reconocer la exposición anterior, porque yo que vengo del mundo de las organizaciones, de la psicología, todo lo que ellos hablaron está basado y anclado en la evidencia. Más arriba, buen dato, gracias. Todo lo que ellos hablaron está basado en evidencia. Los puntos que ellos ponían ahí de la retroalimentación, del entrenar a las personas para poder proteger ese compromiso, poner el foco en el sentido, y particularmente me gustó que incluyeron el poder celebrar los logros. Son todos claves fundamentales, y cuando vamos a hablar de poder contener el burnout, de poder contener esta amenaza del agotamiento, es tremendamente relevante ese tipo de claves. Así que felicitaciones, no sé de dónde están. Allá, excelente, muy buena presentación, totalmente a bordo. Hoy día les quiero contar un poco más en profundidad de algo de lo que ustedes conversaron que tiene que ver con el nivel de agotamiento y cansancio, ¿cierto?, profundo, crónico que están experimentando los equipos de trabajo. Y obviamente no quiero solamente hablarles del problema, quiero también hablarles de la solución. Quiero terminar con una mirada un poquitito más positiva respecto a qué es lo que se puede hacer con esto, pero basado en lo que hemos aprendido acá, en nuestra cultura en Chile. Cuando nosotros vemos frases como estas, yo me imagino que varios de nosotros nos sentimos medianamente identificados, ¿cierto? Y a juzgar por algunas caras aquí presentes, especialmente si ayer se nos pasaron los tragos, ¿cierto?, o nos acostamos un poquito más tarde, podría ser que sintamos un poquitito más representados. Necesito que sea viernes y dormir. Y esto lo que hace es que refleja una nueva normalidad que estamos viviendo en el mundo del trabajo. Esto es una realidad que se ha ido tomando el escenario y que distintos tipos de equipos, no solamente en el mundo de la tecnología, sino que transversalmente estamos viendo que se incrementa y que se va tomando ese espacio. Pero hagamos un ejercicio práctico. Les quiero pedir aquí a los presentes que se sitúen mentalmente en el ustedes mismos de hace 4 o 5 años atrás. Pensemos pre-pandemia, pre-estallido social, ¿cierto? Si nos comparamos con esa época, ¿cuántos de ustedes dirían que están menos agotados hoy de lo que estaban en esa época? Ok, hay algunas manos, bien. ¿Cuántos dirían que están igual de agotados? Unas poquitas manos. Perdón. ¿Cuántos dirían que están más agotados que en esa época? Ok. Este ejercicio que se ve aquí en vivo, ¿cierto?, en vivo y en directo, es algo que cuando nosotros hacemos en audiencias de este estilo, tiende a repetirse constantemente. Y eso es algo que refleja algo que hemos estado monitoreando a través de datos, ¿cierto?, a nivel nacional y también fuera de Chile. Resulta que nosotros en la Fundación Chile, y en particular en Circular HR, que es la unidad de capital humano de la Fundación Chile, venimos trabajando con algunos importantes investigadores en el mundo del trabajo, de la psicología del trabajo, hace ya varios años, ¿cierto?, hace ya casi una década. Y estos investigadores nos han ayudado a poder hacer un levantamiento de información, ¿cierto?, a recopilar datos, usando además instrumentos estables en el tiempo, donde ya hemos podido conocer la realidad y la experiencia de trabajo de casi 140.000 personas. Estos investigadores, de hecho, se centran en poder monitorear cómo la persona está viviendo y está reaccionando a su experiencia de trabajo, midiendo 2 grandes indicadores. Por una parte, lo que ellos hablan es de la importancia de poder sentir engagement en el trabajo, y son expertos justamente en la predicción de ese engagement, pero también en el poder prevenir esas condiciones que llevan a ese agotamiento crónico, profundo, que genera un aumento elevado, ¿cierto?, riesgoso de desarrollar síndrome del burnout. El síndrome del burnout es cuando ya nos fundimos, ¿cierto?, nos quemamos. Eso es sentirse muy, muy, muy agotados, ¿cierto?, emocionalmente agotados, pero además tiene otras implicancias. Nosotros, de hecho, monitoreamos y medimos el agotamiento como una bandera de alerta del burnout. Básicamente nos permite mirar a futuro y entender qué grupos, qué segmentos, qué equipos en una organización son más propensos a desarrollar ese tipo de condiciones. Ahora, el burnout es bastante más terrible, ¿cierto? Uno parte sintiéndose
agotado profundamente, pero después empezamos a sentir que el trabajo ya no nos importa, y ya pase lo que pase, ya que salga como salga, que se caiga, que se enoje el cliente, que se enoje el jefe, que se enoje el gerente, ya no me importa. Y lo último y lo más terrible es que ya finalmente, cuando estamos totalmente abatidos, dejamos de creer en nosotros mismos, empezamos a cuestionar nuestras propias capacidades. Y ahí ya ponemos un pie bastante más en ámbitos depresivos. Por tanto, esta es una condición que obviamente buscamos poder evitar, es nociva. Y por el contrario, el engagement es una métrica que habla de cómo nos sentimos en el trabajo, pero es una métrica que habla de motivación intrínseca, ¿cierto? Básicamente sentirnos activados, energizados, pero positivamente activados, agradablemente activados. Ojo, yo podría estar súper activado, pero quizás no pasándolo bien. Eso no es engagement, eso es adicción al trabajo. Eso es más bien trabajar por compulsión. Por eso que el engagement es trabajar intensamente porque me gusta, porque me atrae lo que hago, porque siento que tiene un sentido importante y que estoy haciendo la diferencia. Por tanto, usando estas dos métricas, nosotros hemos podido monitorear la realidad, ¿cierto?, de la experiencia de trabajo de mucha gente en un periodo largo de tiempo. Y lo que hemos podido encontrar con esto es que lamentablemente nos encontramos con un escenario cuesta arriba, donde nosotros estamos viendo que los niveles, si nos vamos a la realidad, los puntajes promedio de agotamiento han tendido al alza, han tenido una clara tendencia al alza, con, curiosamente, un gran pic, y aquí vuelvo a mis amigos de Walmart, un gran pic en el 2020, ¿cierto? El comienzo de la pandemia generó un gran pic de agotamiento, un máximo registrado durante ese periodo. Y si nos vamos a la proporción de gente que contesta al tope, esto lo hacemos a través de encuestas aplicadas a las personas en las empresas, y si nos vamos a la proporción de gente que contesta que está al tope de la escala de agotamiento, esos son los que están más vulnerables al burnout, los que ya están empezando a sentir esa sintomatología, vemos que esa tendencia, si bien tuvo un pic, disminuyó justamente una vez que fuimos retomando un poco algunas de estas normalidades, pero la tendencia al alza no se disminuyó. Esa tendencia se mantiene, y si uno proyecta esto hacia el futuro, se da cuenta que lo que es normal en términos de agotamiento va a empezar a alcanzar los niveles históricos del pic histórico registrado en ese momento de la pandemia. Por tanto, esto nos pone a nosotros en una situación de alerta, y creo que a todos en el mundo del trabajo también. Ahora, si hacemos lo mismo con el engagement, nos pasó similar. El engagement venía en una situación bastante estable, pero con una tendencia leve a la baja, pero venía bastante estable en los últimos años. El año de la pandemia, de inicio de la pandemia, esto se nos desploma, y después lo que sí se produjo fue un efecto rebote, donde naturalmente fuimos recuperando ciertos espacios, recuperando ciertas condiciones mínimas, ¿cierto? Volvimos a administrar mejor la condición de trabajo, y eso genera un efecto rebote, ¿cierto? Una efervescencia como consecuencia. De hecho, aquí se puede ver claramente cuando uno ve la gente que contesta que está al tope de la escala de engagement, en muy altos niveles de engagement, que vibran con lo que hacen, que están energizados, entusiasmados, focalizados, y esa proporción de gente cayó casi hasta o cercano a un 10% justamente al momento del inicio de la pandemia. Entonces, esto nos muestra que el engagement no es el foco de atención hoy día. El sentirnos motivados, conectados con lo que hacemos, pareciera haber sido bastante más resiliente, pero el agotamiento, por el contrario, es algo que no se normalizó después de la pandemia, y si bien cayó de todas maneras, estamos volviendo a encontrarnos con esta especie de build-up, donde estamos volviendo a incrementar estos niveles de agotamiento de forma importante y significativa. Esta situación, ¿cierto?, no es extraña, y resulta que hay un montón de presiones que están también a la base de esto y que están impulsando esos puntajes de agotamiento al alza, y que van desde distintos niveles. O sea, a nivel país estamos viviendo una realidad donde estamos en un ciclo económico a la baja. En algún momento se habló de esta recesión técnica, ¿cierto? Se discutió si era realmente o no, pero francamente estamos viendo indicadores económicos que se deterioran, un desempleo al alza, ¿cierto? Un ciclo económico que no es muy feliz, pero además con mucha incertidumbre y polarización política. O sea, ya el contexto a nivel país nos pone en una situación desafiante. Pero además a nivel de empresas, estamos enfrentando un proceso de retorno a las oficinas, de trabajo presencial, ¿cierto?, que está generando algunos roces, que está generando algunas dificultades, y ojo, les dejo el dato,
la gente que trabaja remoto tienden a mostrar y reportar menores niveles de agotamiento que los que están en híbrido y presencial. Detalle. Para todos esos activistas del trabajo remoto, ahí hay un detalle. Bien. Pero ojo, bien hecho, trabajo remoto bien hecho, asterisco. Y también obviamente en una situación como la que conocemos a nivel nacional, hay ciertos sectores que lo están pasando peor y eso significa que hay empresas en particular que están en una situación muy álgida. Pero no es solamente el contexto en el cual estamos inmersos que están explicando esta presión al alza del agotamiento y el que está haciéndose esta creciente tendencia. Resulta que a nivel individual, en las personas estamos experimentando cambios en los hábitos de vida que están también teniendo una fuerte implicancia en esta situación. Desde que hoy día vivimos con canales de comunicación cada vez más nutridos, que operan en paralelo, donde hoy día estamos conectados 24/7 con la posibilidad de trabajar donde sea, a cualquier hora, ¿cierto? Se borran esas barreras del trabajo, no trabajo, trabajo, descanso, ¿cierto? Vía laboral, vía personal. Además estamos con una situación compleja donde estamos cada vez más adictos a estos smartphones, lo que además limita muchos esos ciclos de recuperación necesarios. El trabajo requiere de ciclos de recuperación, como un deportista de alto rendimiento, después de entregar mucho, ¿cierto? Mucha energía, mucha dedicación en un evento, ¿cierto? de alta exigencia, requiere hacer de un ciclo de recuperación. Nosotros en el trabajo lo mismo, entre días laborales, entre semanas laborales, y lamentablemente hay ciertas condiciones que nos están cambiando los hábitos y nos están llevando a ser más negligentes en esos ciclos de recuperación. Y además nos encontramos con que hay una situación actual donde hay nuevas generaciones entrando al mundo del trabajo con expectativas muy distintas de quienes construyeron esas organizaciones. Las organizaciones actuales, o las más tradicionales, fueron diseñadas y construidas por baby boomers para baby boomers. Por tanto, el nivel de tensión que se está generando es importante y nosotros vemos muy altos niveles de agotamiento en esas nuevas generaciones, y que no tiene que ver con que las nuevas generaciones vienen mal de fábrica, tiene que ver con que las nuevas generaciones traen nuevas exigencias de feedback, de aprendizaje, de trabajar con los peces gordos, de tener un nivel de autonomía importante, y las organizaciones no están diseñadas para eso. Y eso está generando un problema. ¿Cuál es la solución para esto? Y aquí es donde quiero más bien cambiar la página y pasarnos a la mirada más positiva. Resulta que la clave para esto es poder diseñar un mayor equilibrio de ese employee experience, de lo que es trabajar en una organización, en un equipo, donde podamos administrar mejor este balance y equilibrio entre las exigencias que nos demandan esfuerzo en el trabajo. Todo trabajo tiene de estas exigencias, desde levantarnos temprano en la mañana, al tener reuniones, tener que producir cosas, genera algún nivel de desgaste. Pero esas exigencias, si están adecuadamente balanceadas a condiciones que nos faciliten ese trabajo, que nos mantengan motivados frente a esa exigencia de trabajo, hace que entonces esa situación no genere como consecuencia altos niveles de agotamiento. O sea, si yo estoy en un momento muy altamente presionado, con alta carga, que tengo que ir muy rápido, tener que llegar con algo, ¿cierto? Un plazo límite, si yo cuento, por ejemplo, con más autonomía para poder resolver, entonces enfrento esa exigencia de forma mucho más funcional y como consecuencia el agotamiento es menor. Si yo tengo que armar una conferencia internacional, ¿cierto? En Valdivia, con mucha gente, y no cuenta con esa autonomía, lo más probable es que me voy a fundir en el proceso. Por tanto, es funcional esa condición a poder hacer mejor esa pega, a ser más efectivo, y que la misma condición de exigencia no me queme en el camino. O si es que yo tengo un cliente muy complicado que me genera mucho estrés emocional, si me logro acompañar con mis compañeros, ¿cierto? De poder compartir esto con otras personas o acompañarme literalmente a las reuniones, ¿cierto? El poder tener ciertas instancias para poder guiarme, compartir esto con mis jefes, con mi líder, ¿cierto? Que me ayude a poder sentirme acompañado frente a esa exigencia de un cliente difícil, hace que la presencia de ese cliente sea menos nociva, la puedo administrar mejor. Y basado en esto, entonces, los quiero dejar con algunas recomendaciones que son bien concretas. Resulta que, además de medir ese engagement y ese agotamiento laboral en personas durante mucho tiempo,
también mapeamos esa experiencia de trabajo. Medimos 12 grandes variables y 45 aspectos distintos. Y si bien todos son relativamente incidentes, todos juegan un rol en este equilibrio, hay, como en todo, algunos que tienen una influencia desproporcionada. Y eso es lo que justamente les quiero dejar como recomendación. Cuando nosotros queremos combatir y contener esa tensión y agotamiento en los equipos, hay 3 grandes cosas que ustedes pueden hacer. Primero, y esto es para los líderes, aquellas personas que reportan que los líderes se preocupan y los valoran, tienen puntajes significativamente menores de agotamiento, mucho menor riesgo de burnout, ¿cierto? Esa cercanía de líderes que son capaces de generar esa conexión, estar atentos, hacernos sentir importantes y escuchados. Pero ojo, también este estrés emocional que yo les hablaba, ¿cierto? Una de las grandes claves es protegernos del estrés emocional. Si el cliente que tengo me genera ese estrés emocional porque es parte de la pega, es estructural del cargo, no lo puedo cambiar, es una situación. Pero quizás hay estrés emocional en mi equipo o en la fricción con otros equipos o con mi jefatura, y ese estrés emocional no es necesario en mi cargo. Eso es todo estrés emocional innecesario. Y tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de conductas no son tolerables, ¿cierto? Porque son realmente tóxicas, y a un trabajo que ya tiene un nivel de desgaste que es importante de base, tenemos que evitar agregarle esa cuota adicional. Y finalmente, todos en los equipos tenemos ciertas cosas que hacemos un poco inconscientemente, casi que por rutina, que hemos ido manteniendo en el tiempo y que quizás ya no son tan necesarias. Lamentablemente nos llenamos de cosas que no son tan relevantes y aumentan las exigencias y tareas que tenemos que hacer en el día a día. Y no son realmente prioritarias, pero que igual están ahí. Los equipos que son capaces de autoobservarse, monitorearse, identificarlos y poder administrarlos, ¿cierto? Reducirlos o eliminarlos, son aquellos que tienen la capacidad de poder combatir mejor este agotamiento. Así que para los equipos, para los líderes, tarea para la casa, ¿cierto? Do's and don'ts, sabemos que aquí no hay que meterse y por el contrario tenemos que poner mucha atención a estas 3 condiciones. Pero si es que lo que queremos es mantener ese bienestar y engagement en las personas, hay ciertas condiciones que son muy predictivas. Y aquí vuelvo justamente a los amigos de Walmart que dieron muy bien en el clavo. Asegurar espacios de desarrollo y aprendizaje. Lo que más hace que nos motive intrínsecamente la pega es una pega que no es rutinaria, donde aprendemos cosas nuevas, donde nos llevamos algo para la casa o personal, ¿cierto? Con eso aprendemos, crecemos. Empoderar a las personas. Básicamente tengo un cierto nivel de autonomía que me permita empoderarme, sentir que este es mi tema o es algo que me pidieron hacer, nada más, y por tanto no me importa realmente, porque no es realmente mío. Clarificar los objetivos que cada persona tiene a su cargo, ¿cierto? Informarlos, básicamente, si yo no sé a dónde voy y no sé dónde voy en el camino a ese lugar donde no sé que tengo que llegar, es imposible que me sienta efectivo. Y una clave para poder mantener ese bienestar en el trabajo es sentir como equipo que estamos siendo efectivos. Y finalmente, y esto es muy importante porque cuando hablamos de bienestar, calidad de vida en el trabajo y especialmente de engagement en el trabajo, tenemos que entender de que no es solamente entregar aspectos que nos den confort, no solamente perks en la oficina, facilidades, también es asegurar que haya desafío interesante, ¿cierto? Cuando mejor lo pasamos en el trabajo, si uno hace el ejercicio de pensar momentos de muy alta motivación, es cuando estamos muy desafiados, pero logramos ser efectivos en enfrentar esos desafíos. Así que quiero cerrar esta presentación con un llamado a los equipos, a los líderes y a las organizaciones en general a integrar este tipo de aprendizajes made in Chile, ¿cierto? Porque esto es en base a datos chilenos, a realidades chilenas, a respuesta de personas con nuestra misma realidad y cultura, y a integrar esto para poder poner nuestro granito de arena en combatir un desafío, una amenaza silenciosa que definitivamente está en escalada. Muchas gracias. Preguntas. Gracias. Mi primera pregunta es si dentro de los datos observaron diferencias generacionales, específicamente en los segmentos más jóvenes, respecto al agotamiento. Y mi segunda pregunta es si dentro de la visión del agotamiento están considerando el agotamiento por carga doméstica.
voy a partir por el final. El agotamiento no lo diferenciamos por carga doméstica, pero por lo que hemos podido investigar está principalmente determinado por tu experiencia de trabajo. Pero en el pic de encierro, en la pandemia y todo lo demás, cuando nosotros monitoreábamos estos indicadores y diferenciamos hombre-mujer, nos empezó a pasar que siempre había una pequeña diferencia, pero resulta que en este momento de la historia el agotamiento de las mujeres se disparó y el engagement cayó fuertemente. Y si soy aún más ácido, mujer con niños y labores de cuidado en el hogar tenían los peores puntajes, y hombres con niños en el hogar tenían los mejores puntajes. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo nos estamos dividiendo esos roles de género? Son preguntas para la audiencia. Yo personalmente creo que previo a la pandemia como país sentíamos que éramos súper avanzados en temas de género. Hoy día soy un pesimista terrible. Después de ver esos datos, pesimista terrible. Y respecto a las diferencias generacionales, sí. Típicamente millennial, y ahora estamos viendo los primeros datos de los Z, que todavía son muy poquititos, por tanto todavía no podemos sacar demasiadas conclusiones. Pero los Z son los que están mostrando más agotamiento, muy similar a los millennial, pero más agotamiento. Y lo que ocurre es que los millennial tenían también los más bajos niveles de engagement. Los Z están mostrando un poquitito más de engagement, y eso es en alguna medida esperanzador. Pero todavía es temprano, todavía estamos con ese efecto luna de miel donde estas nuevas generaciones están entrando al mundo del trabajo. Todavía es temprano para que se desencanten y odien su trabajo. Así que todavía no he sacado mis conclusiones, pero hoy día lo que vemos en la foto es eso. Gracias. Otra pregunta. Hola, bueno, muy buena presentación. Primero que todo, agradecida. Yo creo que, o sea, llegué justo a esta presentación, no sé por qué, así que súper bien. Mi pregunta va porque, claro, aquí hablamos mucho del entorno o el contexto que de alguna manera uno le da a las personas y que, o las formas en las que uno de repente solicita los trabajos y todo. Pero ¿qué pasa con esas personas que de pronto son demasiado autoexigentes y parten estresadas con un desafío desde el minuto uno? ¿Qué recomendaciones hay para los líderes en general para bajar un poco la ansiedad, para que, oye, estamos acá para apoyar o algo por el estilo? ¿Cómo podemos avanzar en ese camino para que no partan o no se sientan agotados o burnout cuando en el fondo es como casi que una sensación personal? Hay un montón que se puede hacer. Lo primero es hacer ese insight. Hay diferencias personales importantes. Entonces, cada uno tiene su propia configuración y hay ciertos estilos que podemos encontrarnos en los equipos. Y siempre hay gente, entre los cuales yo me cuento, que tenemos una combinación matadora de personalidad, que tenemos rasgos de ser un poquitito minuciosos o excesivamente minuciosos, y a la vez ser un poquitito ansiosos en algunas cosas, ¿cierto? Donde interpretamos algunas cosas como amenaza. Entonces queremos estar preparados, que eso salga bien, anticiparnos. Esa combinación es letal, porque lo que hace es que inhibe los ciclos de recuperación. Por el contrario, los que tienden a ser más sociables, por ejemplo, son mucho más asertivos en decir, no, aquí termina, aquí corto, recupero, etc. Entonces ya en ese sentido, naturalmente hay gente más propensa a quemarse que otras. Pero además, este grupo que como yo somos especialmente vulnerables, requerimos de ciertas cosas. Requerimos de tener alineamiento constante con la jefatura, ¿cierto? El poder saber que estamos en la ruta correcta y ese jefe que aparece una vez al mes para saber cómo nos fueron los resultados y nada más, es matador. Por supuesto que es importante la autonomía, pero no una autonomía acompañada en ese sentido, ¿cierto? Entonces, el poder tener puntos de chequeo con compañeros, pares, con líderes, mi líder y otros líderes también, es una forma también de entender que vamos en la ruta correcta, en la dirección correcta, ¿cierto? Quiero además colgarme de la primera presentación que vimos, que tiene que ver con las mentorías. Las mentorías justamente lo que nos ayudan es a poder hacer nuestro desarrollo de carrera. Por tanto, el contar con un mentor que nos ayuda a lidiar con esta forma natural en la cual enfrentamos el trabajo, también puede ser súper relevante. Tiempo terminado.